Así que si alguien quiere comentar algo, Alba dice, todo hermoso, se sentían muy cómodos y felices. Y dice, las dejo, ya se va. Janet dijo, muy auténtico y hermoso. Y eso que le han de haber quitado un montón. ¿Estamos todos de acuerdo? Se ha Sí. estado hablando mucho de que otra vez le metieron muchos cortes y ahora estas nuevas como actividades. Yo siento que es como para controlarlos, ¿no? El que se comporten así como más adecuadamente para el programa. ¿Qué piensan ustedes? Quisieron hacerlo más como tipo los de Jim, así como Ron BTS, algo así, meterle dinámicas de juego. Yo pienso que más que nada por eso, pero pues, yo lo disfruto, pero sí, y aún creo que con todo y todo, no se dejaba de ver cómo ellos se tocaban y jugaban y tanta cosa. Sí, porque estamos de acuerdo que cuando salieron estaban demasiado unidos, ¿no? Hasta sincronizados en algún momento los vemos, están jugando y hacen los mismos gestos, las mismas manitas, o sea, todo estaba como muy en tono con ellos. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo más. Janet dice, sí, total, pero ellos evaden las restricciones. Es que sí es cierto, también los quieren restringir demasiado, pero como que no sale. Y por cierto, Ana, estabas comentando, yo te quería preguntar, ¿dónde leíste lo de Jungkook? Porque estuve buscando en ex Twitter y no encontré nada, aunque sí sabía lo de la teoría de que le iban a sacar un nuevo romance a Jungkook a partir del momento en que se estrenara la serie, pero gente que no ha encontrado nada. Solo sé que es algo de un tatuaje, pero más allá, nada. No, es que está saliendo mucho ahorita de que es una tal Winter, Ah, una la de... chica Winter, y hasta están diciendo que ya Hyde dijo que sí, que estaban, pero es mentira, o sea, no les hicieron las preguntas, pero ellos no han dicho nada, no han afirmado ni han negado nada, como siempre, pero lo están vinculando con una chica que se llama Winter, Sí, es la pero del grupo, es la de esta, ¿no? no Yo, sé, pero sí, yo sí digo yo, pero tenía no, que pasar algo así. se especuló mucho que se podría pasar y Janet dice, sí, ¿de dónde sacan eso? Hace que será un par de días lo vi en TikTok en un canal de una chica que es Jicoca y decía que justamente estuviéramos preparadas porque después del estreno de Está Seguro era muy probable que le sacaran un romance a Jungkook, pero fue muy específica con que iba a ser a Jungkook. Sí, porque ya le tiraron a Jimin y ya Jimin ahorita ya está como, ya Pero sería como mucho, ¿no? Que le pusieran otra, luego a Jimin. Ya Pero ya sería, ves que ya. esta tipa, no sé si te acuerdas que también hace un par de semanas estuvo presumiendo una taza, que de hecho yo vi la nota y yo así de, que la taza era un modelo muy parecido a otra que también tenía Jimin, y también se acuerdan de sus figuras que él tenía en su casa que se veían. También decía, ella puso como, pues sí se podría decir como su árbol de Navidad, no sé, una instalación navideña, y tenía dos figuras muy similares a las de Jimin, y todo el mundo dijo, ay, no puede ser que esta mujer otra vez vuelva a lo mismo. Dice Janet, sí, los quieren volver a atacar. ¿Qué te dice? Es que de verdad, o sea, y ahora vuelve a salir esto con, ahora resulta que es Winter, pero ¿dónde fue que leí? O fuiste tú la que me acaba de decir, Ana, que es el tatuaje que se supone que es igual, pero entonces se hizo un tatuaje nuevo Jungkook en el otro brazo o en dónde? No, no te comenté, pero sí lo Ah, leí que dijeron que es otro tatuaje y Supuestamente, perdón, supuestamente es un tatuaje de tres cabecitas de perritos que tiene la chica esta en la parte de atrás del codo donde Jimin tiene tatuajes, el mismo lugarcito. Y en teoría, Jungkook tiene también los mismos tres perritos, cabecitas, en el mismo lugar, pero no se le ha visto nada. no, eso es lo que estaban aquí comentando, es que creemos que es un curita. Gracias Liliana, porque efectivamente yo también empecé a escuchar eso y dije, bueno, y si se hubiera hecho otro tatuaje en el otro brazo, pues ya qué podemos hacer, ¿no? Porque, o sea, como que le gusta mucho aquello. Y no sé, si fuera una casualidad o qué, no sé, tampoco nunca he visto que ella tenga tatuajes en realidad. Es raro que las mujeres se tatúen, no, a ella no la he visto tatuada. Quizá no tenga, es solamente invención, posiblemente. Yo creo que van a Sí, sacar de todo lo que puedan durante todo el tiempo que esté saliendo el programa, los capítulos, los episodios, y la bomba va a ser cuando empiecen los conciertos. Así que le van a sacar de todo, me imagino, ¿verdad? es que ya pues, con la inteligencia artificial ya pueden hacer lo que quieran, la verdad.
Pues sí, Sí, pero ya no es mucho. sí, pero mientras ellos no, bueno, es que nunca dicen nada, pero también habían sacado de otra chica, no sé quién era la otra chica que lo habían visto que andaban juntos. Cuando pasó lo de su casa, Ana, Ujú. pero se suponía que era una modelo, ¿no? Al final de cuentas. Pero luego también decían que era la misma Winter. Ay, no, bueno, andan verdaderamente destacados. Pero yo les diría, ¿a qué hora? O sea, de verdad, ¿a qué hora? Dice Janet, bueno, no sé cómo lo dice, pero es una bendita que se utiliza. Ah, mira, ya nos está explicando Janet, que es una bendita que se utiliza cuando uno se corta. O sea, es un curita, prácticamente lo que aparentemente pudiera traer Jungkook. Pero, pues igual, si fuera un tatuaje, pues, o sea, ¿cómo creen? Ay, no sé. Siempre están con lo mismo, de verdad. Siempre están con lo mismo. Pero es interesante todo lo que está pasando. A partir de ahorita, el cambio de la segunda temporada, hay que terminar de verla para que podamos decidir cuál temporada nos va a gustar más. Esta tiene el encanto de que como ya habían salido del servicio militar, es así como que maravilloso verlos cuando ya por fin pues están libres y se siente otra, pues sí se podría decir otra actitud muy diferente a antes de que se fueran a después de que se fueran, ¿no? Como que antes de que se fueran era hasta como melancólico. Cierto. Y ahorita se ve como más, se les ve felices, 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 felices. Es cierto. Y hoy de hecho no vimos los dos episodios porque si se dieron cuenta son bastante más largos. Recordarán que la primera temporada pues había un capítulo, no sé, que se pasaba 1 hora, 7 minutos, pero ahorita los dos fueron de más de 80 minutos, o sea, 1 hora, 20 minutos. No sé si todos van a ser así. Ahora que volví a ver ahorita el episodio con ustedes, sí lo sentí mejor armado, me di cuenta de muchos más detalles y es que eso pasa, entre más los ves, más detalles les vas a encontrar. ¿No? De primera vez, así como que no nos sentimos conformes, ¿no? Tenemos que verlos muchas veces para que podamos encontrarles todos los detalles que nos encantan, ¿no? Por ejemplo, había muchas, pues sí, movimientos de las manitas de Junto que tocaba Jimmy, que a lo mejor no se perciben porque pasan muy rápido. Dice, está muy linda. Dice, ay, a ver, espérame, que nos puso Janet. Dice, esta es muy linda. El agua, ay, que se le ponen así que sus ojitos con agua solo de verlos. Ay, se le dan ganas de llorar. Pues sí, es que en realidad es muy interesante lo que estamos viendo con los chicos, las actividades que nos faltan. Creo que el episodio 3 y 4 van a estar muy buenos. En general el 2 también estuvo muy bonito, pero ese ya lo vamos a ver el martes. Una cosa que me fijé también, no sé si ustedes lo observaron, que la casa de Jimin es muy diferente a lo que él había mostrado anteriormente, porque antes sus muebles eran grises y tenía unos sofás blancos con plateado así muy bonitos, y estos son blancos y tiene unos sofás individuales azules. Y luego inmediatamente se ve, y luego abriéndolo luego se ve la recámara de Jimin donde estaba dormido, que es una matrimonial, y en la otra como que se veía todo, o sea, nunca se vio la recámara de Jimin, ¿verdad? Nada más lo que era el cielo que él mostró, que se veía el piecito de Jungkook, pero todo era como muchos pasillos y eran muchas cosas, y este se veía muy diferente, y el comedor se veía al fondo, y yo que me recuerdo como él había puesto antes, se veía muy diferente. No sé ustedes, ¿qué les pareció? Sí, es verdad. Me parece que estaba también diferente al del live, del último live que hizo en su casa, donde vimos los sillones naranjas. Me parece que es, no sé si es otra disposición, incluso parece otra pintura, o sea, otros protectores de paredes, no sé, me parece diferente. Sí, la Sí. distribución se ve distinta. Yo estoy de acuerdo, sí se veía diferente, porque inclusive cuando mostraba la habitación de huéspedes, ¿se acuerdan? Que decía, aquí se quedaba mi papá, y luego mostraba donde estaba él haciendo ejercicio, efectivamente como que eso no se distinguió en esta ocasión, inclusive la cocina. ¿Se acuerdan también cuando corría de la cocina a la puerta? O sea, se ve muy diferente, o no sé si es que estábamos viendo solo un lado de su casa y no el otro, no lo sé, pero tienes razón, Ana, se veía rara, y dice Janet, es como si fuera otra casa. Pero sí es cierto, inclusive ese muro que estaba como entre la sala y, no sé, el vestíbulo o cerca de la habitación de Jimmy, no lo habíamos como visto antes. Sí, sí estaba raro. Como que estaba más chiquito ese apartamento, ¿no? Y también estaba raro el que Jungkook no se supiera la clave. ¿Creen que se haya cambiado? No, es que dijo que después del servicio militar, como Jimin tuvo que hacer cambio, y la que iba la mamá, y por eso la mamá se lo sabía, que iba la mamá seguido. Sí, porque Janet dice, y también las cortinas y todo se veía diferente.
Sí. Interesante, interesante. Y recuerdan que hubo una teoría de que él había estado moviendo sus muebles, porque inclusive decían que cuando se estaba dando lo de la casa de Jungkook, efectivamente se decía que se habían estado sacando muebles también de la casa de Jimin. Dice, los muebles naranja no se ven por ninguna parte, dice la otra Ana. Entonces, pues sí, pudo haber cambiado los muebles, claro. O como dicen También ustedes, simplemente era un lugar que pusieron temporal y no es su casa, o ya no vive ahí en el otro lugar, ya es en puede otro ser, lado. porque también dijeron que su mesa estaba en la cafetería de su papá y algunos de sus muebles también en la cafetería de su papá. Entonces, durante el servicio militar, si no me equivoco. Pues sí, pero Sí. está raro que cambiara justo cuando no estaba, porque mire, por ejemplo, aquí Janet dice, y si te das cuenta, esta casa es mucho más grande. No sé, es que sí estaba diferente a como lo habíamos visto en algunos en vivo de los chicos. Ahora, también dijeron que se cambió de departamento, pero ya no sé. Es interesante todo lo que vimos aquí realmente. Lo que me gustó también fue que cuando les tocó rehacer las maletas cómo Jimin es tan así, todo lo hace de manera, yo pienso que aparte con lo del ejército les ayudó, ¿verdad? A ser más minimalistas, pero yo creo que es de esos que carga hasta con el molcajete y Jimin, él puede sobrevivir con sus cositas, ¿no? Con poquitas cosas y el otro no. Es muy práctico, Jimin, para sus cosas, por lo que se ve. Sí, Elizabeth Sí. dice también eso. Jimmy no es muy práctico. Pero fíjense que desde que vimos aquel video de la revista Vogue, se notaba mucho, ¿no? O sea, Jimmy llevaba 3 cosas en una bolsita pequeñita y Jungkook llevaba una maletota llena de cosas. O sea, sí, es que sí, es muy notorio. Sí, yo creo que fue por lo que pasó con Jimin. A ver, espérenme qué dice nuestra Janet. Dice, yo creo que fue por lo que pasó con Jimin, creo que se fue de ese lugar. Que tal vez se haya cambiado. Janet es de las que piensa que tal vez Jimin se pudo haber cambiado de casa. Por lo de la mujer. Sí, Sí, eso dijeron que se habría cambiado de departamento. pues sí, siendo tan discreto, pues tampoco lo va a publicar, ¿no? O sea, y hay que entenderlo, porque ya ven lo que ha pasado. Pero bueno, estábamos entonces en la probabilidad de que si los chicos se cambian de casa, pues obviamente no lo van a decir, ¿no? Ya llega un punto en que después de lo vivido con Jungkook, yo creo que está bien que la gente no sepa dónde viven. Y la casa de Jungkook es un caserón y se supone que está súper bien protegida. Debe de tener guardaespaldas o algo. Y sin embargo, como están ahí varias mujeres, ¿verdad? Queriendo entrar. Y una logró entrar, creo. Sí, pero creo que no pasó del estacionamiento, ¿no? Él se quedó hasta que llegó la policía por ella. Fue esta mujer china, ¿no? Fue la china. Ay, es que han sido Sí, creo tantas. que Fue una sí. china y luego una japonesa, ¿no? Que andaban por ahí. A ver, Liliana, ¿qué opinas tú? Yo opino, como les decía, que me parece que se ha cambiado de departamento. Si no me equivoco, se ha cambiado de departamento. Algo dijeron después de lo de la mujer. Porque la casa parece diferente, la verdad. Me parece otro departamento. No tiene los mismos aires que del live último que ha hecho Jimin, que tenía la iluminación así media cálida, los muebles anaranjados, el comedor hacia ese lado. Parece que fueran otros ambientes. Pienso que es otro departamento. Inclusive la recámara principal, ¿no? Ya ven cómo se veía, como si fueran como 2 puertas, como 2 estancias, no sé, estaba, porque cuando va a entrar Jungkook, que de hecho le dice, no, 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 así como mejor me salgo, porque Jimin ya lo tenía ya dentro de su recámara, y de repente se sale Jungkook, y se veía como un pequeño pasillo, luego hacia el fondo la cama de Jimin, o sea, pero tienes razón, se veía también como un poco, pues sí, se veía diferente definitivamente. Aunque de Are You Sure? Hola, Ahorita el último live que hizo, han Ya te pasado vimos, ya meses. sí, también eso es cierto. ¿sí me escucharon? Sí, te escuchamos, Ana Ay, Galvez. buenas noches, muchachas, ¿cómo están? Las escucho hablando y entonces quiero decir 20.000 cosas y no sé manejar No, esta pues cosa. sí, este es tu espacio, así que tú dinos todo lo que quieras, Ana. No, bueno, hablando primero de los... Yo sí había escuchado que él se había mudado, porque hay un canal que se llama Street Corea, algo así, que no dicen nada, sino que muestran, y habían mostrado un complejo de edificios altísimo, que era diferencia al canal donde vive Jimin, y decían que era la nueva casa de Jimin, pero no, o sea, como no salió más en ninguna parte, no estoy segura. Pero sí he escuchado eso, que él supuestamente se mudó, porque de verdad que la distribución es muy distinta a la que él nos mostró una vez, aunque él no ha mostrado mucho, ¿no? Cierto.
pero sí se ve muy diferente el departamento. Y tienes razón, Ana Galvez, porque yo también vi ese video y eran unas torres que se veían como en construcción, o sea, Altísimas, todavía no eran se unas torres terminaban. altísimas. Sí, yo también las vi, yo también las vi. Tienes toda la razón, Ana. Qué bueno que me recordaste, porque luego son tantos detalles que se me olvidan. Por ejemplo, Janet nos dice, lo único es que Jimmy es tan pillo y demuestra una vez más que no necesita de nadie. Y luego nos dice que sí, o sea, que está de acuerdo con nosotros. No, Muy hermoso, bien, de verdad que uno ve a Jimmy y uno no encuentra de qué más manera enamorarse de ese niño. Dios mío, yo le digo, ese niño lo hicieron con todo el amor del mundo. O sea, hay la mamá súper enamorada cuando se juntaron y ese muchachito. Porque qué Ay, niño tan precioso es ese ángel. O sea, yo me quedo admirada con lo sencillo que es, con lo empático que es, con lo considerado que es, con lo educado, lo respetuoso. O sea, no es de este mundo. Ese niño es un ángel, de verdad que las alas las tiene escondidas yo no sé dónde. Pero ese niño no me termina o sea, no termino de asombrarme con ese muchachito, de verdad. Yo lo adoro, yo lo amo. Bueno, pues yo no tuve hijos y para mí es como que si hubiera parido 3 partos morochos y uno sencillo. Pero de ah, verdad que esos muchachos son una cosa tan espectacular y en especial mi catirito, mi preciosura. sí. Janet dice, yo pienso igual y dice, yo lo veo y me enamoro más. ¿Cómo puede ser que nos transmita tanto este hombre? De verdad, es un misterio para mí. ¿Han visto ¿No las viste? fotos del hermano de A mí me da Jimmy? risa porque por ahí estaban diciendo que se parecía a Blancanieves, porque viste cómo se le acercó el pajarito a comerle en la mano. Sí, por Dios, por un momento. Dios santo, yo dije, mírame esto, mírame esta criatura, o sea, es celestial, es que ese niño es celestial. Fíjate que sí, porque para que se te acerque un pájaro, digo, yo nunca en mi vida lo he hecho, pero No, y no es como algo le tan dijo, fácil. porque Jungkook estaba tratando de darle al pajarito y el pajarito se fue. Y entonces Ah, él le dijo sí. así como que tienes que no sentirse amenazado. Y le extendió la mano y el pajarito lo comió. Yo lo mato. ¿Qué es eso? Sí, Janet también dice, me derretí con esa imagen. Y Ana Rocha, ¿qué nos ibas a decir que te interrumpimos? Que el hermano de Jimin se parece a Jimin cuando está más chubby, pero creo que es mucho más alto. Se parece, Y es han moreno, salido es muchas más, fotos del hermano de Jimin, sí se parece mucho a Jimin. se parece bastante, pero creo que es más moreno. Más Pero gordito es lindo y igual. alto, Se más parece alto. mucho a su hermano. No, ¿se imagina lo que ha de ser para él ser el hermano de Jimin? Debe ser muy complicado, de verdad, ¿eh? Ay, santo Dios. Sí, Me porque imagino que... el hermano le puso la vara muy alta, porque ese niño es náguara, de verdad. Oye, pero también se decía que su hermano había ido al ejército, no sé si poquito tiempo después que Jimin, o cómo estuvo, porque también él se acaba, no sé si de ir, regresar o algo así, pero también oí eso. Sí, yo creo que el hermanito, yo creo que él salió primero. No recuerdo dónde lo leí o dónde lo escuché, pero él estaban casi que al mismo tiempo en el ejército los dos. Mm, Porque el hermanito de él tiene la edad de Jungkook. ujú, cierto, es cierto. No estoy seguro si él está casado, Creo que no. comprometido o algo así, ¿no? Por ahí lo había escuchado. No sé, porque como de ellos sí es verdad que el que se ve es al papá, pero de ellos no se sabe muchas cosas, ni de la vida personal de los otros, Hay No. un, de es la que familia, fíjate pues. que hace tiempo salió en el Instagram una cuenta y sale un chico. Y entonces después dijeron que no era, que no sé qué. Pero después está saliendo, en esa cuenta salen muchas cosas y cuando están que hay comidas o lo que sea. Y han salido, por ejemplo, que fue a una boda y ya como que se está haciendo más visto el hermano de Jimmy. Antes estaba como más escondido, pero ahorita ya como que ya está saliendo bastante. Es que lo que es él y el hermano de Jungkook en realidad se ven poco, ¿no? Se ve más, por ejemplo, la hermana de J-Hope, bueno, es que es igualita a él. El hermano de Jin, que ya ven que tiene también, me parece que dos bebés, es como que más conocidos, ¿no? Pero fuera de eso, la hermana de Namjoon también, También. pero fuera de Ok. eso, en realidad son todos muy discretos, ¿no? Sobre todo creo que Jimin y Jungkook con sus hermanos muy, pero muy discretos. De Y mí dice, también sí, han salido. ay, ¿a poco sí? Eso sí nunca he visto. Janet Sí, dice, tiene una hermana y tiene, creo Ah, que de dos eso, hermanos. eso de verdad mm, que sí no han salido el hermano de Tae y la hermana, pues él tiene dos, La ah, hermana hermano y hermana. sí la he visto, la hermana. O sea, yo he visto fotos que han pasado, pero no estoy segura que sea, porque el hermano de Tae es igualito a él también. Al mm. papá, Las fotos que han pasado, pues. sí.
Porque Tae es muy bonito, o sea, realmente Tae Sí, es guapo. claro. Janet Eso dice, es. muestras imágenes, pero será él, y luego vuelve a decir, es que salen tantas cosas que no se sabe si es él. Sobre todo hablando de las imágenes del hermano de Jimin, como también de su mamá, ya ven que luego han salido imágenes, pero en realidad nunca hemos sabido que realmente sea ella. Y pues Claro. también supongo que está bien. ¿Saben Sí, quién porque salió? cuando ellos se presentaron en el concierto de Hobby, fue que estaban recién salidos. El día antes, cuando fue Taenam y J-Hope, estaban unos papás ahí. Y supuestamente la mamá de Jimin estaba ahí, pero no dieron seguridad, pues. La que O sea, sí, recién acabo yo de la vi ver. parecida, pero no, de verdad que no sabría decir si era o no era, porque no confirmaron, pues, La que recién acabo de ver es a la mamá de Suga, que supuestamente tiene un edificio y donde ahí está el tiene restaurante. un restaurante donde está, tienen un El Chompi. restaurante, el hermano de Suga. Y luego se ve Sí, la mamá en ropa así como jeans y una cosa así, pero la mamá sí, muy guapa la señora, muy guapa. sí, eso salió esta semana, lo del edificio que supuestamente lo demolieron y que lo compraron en el 2022 y que es donde está el restaurante, el Chompi, el restaurante del hermano de Suga. Aparentemente el edificio es de la señora. ¡Uy, qué buen chisme! Ese no me lo sabía. Que por cierto, Sí, si se eso dan salió cuenta en estos días, también, eso salió, yo creo que lo vi ayer o anteayer el que salió. Ayer, ayer o Eso no, ahora sí. Sí, que el edificio es de la señora que lo compraron en el 2022. Bueno, yo me Interesante. imagino, esa gente tiene que estar, o sea, pensando en otras cosas, así como Jim con el hermano que abrieron otro restaurante también. O sea, que ellos están invirtiendo y haciendo, o sea, asegurando su futuro, pues. Claro, de hecho yo haría lo mismo. Janet nos dice que sí, que no sabían si las fotos que salieron eran del hermano de Jimin y sí mostraron imágenes, pero no se saben si es la mamá de Jimin. O sea, seguíamos confundidos. Pero es que también hay que entender, si fuera mi mamá, yo también casi no dejaría que la harían porque la agresión luego es demasiado fuerte sobre ellos. Si ella con el señor Park ya ven todas las de cosas que pasaban en la cafetería, entonces imagínense, si fueran todavía más públicos ellos, no, sí sería verdaderamente un problema. Bueno, y justo Pero cuando es que la salieron, señora, dijo que no, que el hermano no tenía cuenta de Instagram, ahora sí tiene, no sé, porque dijeron que no tenía cuenta, el papá salió a decir Mm, mm, que no no, tuviera la cuenta porque no y era de cuando su estaban hermano, pues. criticando porque vieron a los papás de Jungkook allá en el Z Millennium, que también estaban hablando, Ah, pues sí, estaban ahí, que no sí, sé. también que estaban en el restaurante del papá de Jimin, estaban los papás de Ah, Jungkook, creo que para el ah. cumpleaños de Jimin pasado, si no me equivoco. Ahora aquí entre nos hablando de la cuestión del chip, ¿ustedes se imaginan cómo están las taicucas? no, pues yo no me las imagino, ya las he medio leído, pobrecillas, ya andan medio. Esas deben haber explotado como unas cotufas, porque, porque o sea, cuando Jimmy le agarró la cara a JK, ay, yo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo solamente me imaginaba, era cómo estarían esas mujeres arrancándose los pelos o sea, es que el Jimin es un descarado, como dice JK, porque como se le ponía así de frente, como provocando lo que yo decía, este muchachito es tremendo, yo. Sí, Janet nos dice, ellos cuidan mucho a la mamá, solo conocemos al señor Park y dice, sí, total. Y es que saben qué pasa también, creo yo, que ya están, lo que platicábamos en un momento, están ahorita tan coordinados. Yo digo que siguen muy coordinados porque hay cosas que no se puede cambiar, tantos años de convivencia y año y Ajá. medio de haber estado en el ejército, sería imposible que de repente pues perdieran esa unidad que tienen entre ellos. Sí, creo que nos la Sí, escondieron un poco, pero también creo como ustedes que en los conciertos se van a desatar muchos momentos como los que hemos visto porque es como inevitable para ellos. sí, y ahora más, ahora más. Ahora les va a costar más porque están más acostumbrados. O sea, Mm. imagínate Sí, se los ha la visto más experiencia del cercanos. servicio militar debe haber sido súper difícil y estar a ellos dos ahí apoyándose mutuamente, o sea, lo que les faltaba por compenetrarse lo terminaron de cuadrar ahí. Sí, yo creo que sí, con lo que se ve más o menos en el programa es así. Están bien cercanos, pero ahora ya desde el programa a estos días, ahora mismo, me parece que ha habido alguna cosa o los han regañado o algo así para que no sean tan demostrativos. No sé, ahora los he visto un poquito Sí, más, más reservado, más más reservados y no eso tan fue después de espontáneos lo de como la cuando el chica programa. que dijo que andaba con de, Jimin. Eso lo fue, del empezó a pasar periodista, desde ahí. ajá, lo que dijo el periodista en el aeropuerto cuando él venía con TAE, que dijo, ay, como siempre se te ve, como irónicamente, pues. Pero yo digo una cosa, o sea, ahí más bien ellos dan a entender lo que la gente está pensando mal. O sea,
si no tengo nada que ocultar, yo sigo siendo normal, o sea, no tendrían por qué haber cambiado, pero bueno, sabrá Dios qué pasaría ahí, de qué hablarían, o si sería la misma empresa que les dijo, pues. Oigan, yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor ustedes saben. ¿Qué va a pasar? Porque ahorita están muy, muy fuertes acusando al, ah, al de Big Avance Hit. Hugh. Ajá. ¿Qué va a pasar? Porque ya están a punto de salir los chicos. Ya la otra mujer, la de los New Jeans, la que era la manager, ganó un dineral y ahorita está armando una nueva compañía y está reclutando gente. Pero ¿qué va a pasar? Porque supuestamente este señor hizo mucho tranzas y de alguna manera yo pienso que puede llegar a afectar ahí a los muchachos, más que va a ser su debut, su nueva gira y todo lo de que va a haber. La situación de Hyde. Es interesante lo que comentas, sobre todo por lo que dices de Min Hee Jin, que ahorita están, de hecho, en una cuestión legal, donde ella está tratando de probar que efectivamente la quisieron como sacar de la empresa, cuando más bien lo que se está demostrando es que ella se quiso robar el grupo y prácticamente, digamos, esa facción que le tocaba, esa pequeña fracción que era Ador, ella se lo quería llevar, y de hecho hay muchísimos problemas ahorita que lo mencionas con el regreso de New Jeans, porque no se sabe si va a regresar el grupo completo o solo van a regresar a 2 integrantes y otras 3 las van a sacar porque ya están súper contaminadas. Y es que tienes razón, se contaminó toda la empresa a un grado muy fuerte, tanto que los chicos en algún momento sí han hecho como algún tipo de posicionamiento, pero ha sido como muy velado. Y lo mismo pasa con efectivamente este hombre, que no sé por qué, pero yo nunca he confiado del todo en él. Es que ¿cómo les diré? No se le quita que el hombre es realmente un genio en cuanto a música se refiere y lo que logró con BTS, pero también creo que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Algún manejo pudo haber hecho mal, pero aún no se le ha llegado a comprobar nada. Y la realidad es que Hyde es bastante poderoso, entonces no sabemos si algún año no sé, en algún momento de la vida se llegue a saber, pero ¿cómo podría afectar esto a los chicos? Yo supongo que lo que podrías hacer es obviamente desterrarlo. Ellos son dueños también de parte de la empresa y poner a otro nuevo CEO, porque no quedaría de otra si es que él tuviera que irse y tendría que ver cómo se protege a sí mismo, porque le digo, es que en realidad sí Hyde tiene ahorita un descontrol fuerte desde que pasó lo de New Jeans. Ahí tienes mucha razón, Ana. Janet dice, sí, se ven muy afectados los chicos. Pues sí, es que lo único que les queda a ellos es defender su trabajo y su música, porque son dueños también, parte, ¿no?, de la empresa. No sé si eso también estuvo pensado de esa manera, para que si ocurría un escándalo de este nivel, pues no pasara. Ya les he comentado muchas veces lo que pasó en Japón con la empresa número 1 que producía idols, que cuando se muere, digamos, el genio creativo de ahí, bueno, ¿para qué les cuento todo lo que se cayó? Se cayó completamente esa industria, porque ya que muere la cabeza, créanme que sí, se hizo una cosa y un desbarajuste terrible. Y a mí me da mucho miedo que algo así pase con Hyde, porque siempre igual se decía que si los manejos, que si se aprovechaban de los artistas, y que creen que al final de cuentas sí era cierto. Es que lo que también dicen es que el problema que tuvo este hombre fue justamente cuando salió lo de la chica esta con lo de Jimin, y que fue por eso, para tratar de tapar el lío que hubo con Hive, que sacaron lo de la changa. No sé si será verdad, ¿no? Pero eso es lo que dijeron. Sí, porque él tenía que ir a comparecer, ¿no? Tendría que ir a tribunales, me acuerdo, por esos días, y efectivamente como que salió lo de Jimin y como que todo fue muy adecuado, ¿no? Sí, porque había estado compareciendo creo que un día o dos entero, todito el día ha estado haciendo declaraciones en la policía, y se tapó un poco con lo otro, porque en todas partes, en todas las redes sociales, en todo prensa salió lo de Jimin, y el otro ya no tomaron tanta importancia. No sé si ese era el propósito. Sí, Janet dice eso, se le agradecemos mucho que fue el que los descubrió, pero también los puede afectar mucho, sí, sí, sí. Es que cuando ya hay poder es ya bien complicado, ¿no? Porque ya pueden la cosa a veces cambiar de rumbo, no ser tan bueno como fue al principio y demás. Cuando hay dinero y poder inmiscuido en las cosas es bien complicado. Yo creo que por eso Nam, cuando comentó, enfóquense en nuestro trabajo, no escuchen las cosas que están afuera. Yo creo que en parte lo dijo por eso. Yo creo que lo dijo por eso. Puede haber sido. Y es que les iba a decir, en realidad yo veo que toda la industria de entretenimiento de Corea
aunque sus artistas sean buenos vendedores, si en algún momento para ellos surge algún problema, como por ejemplo ahorita el de New Jeans, que prefieren ¿cómo te diré? Desaparecerlas antes de que volverlas a retomar, aunque sean buenas vendedoras. ¿Cómo le diré? Te deja mucho pensando, porque tú dirías que eso es lo importante, que el artista venda y sea aceptado, pero de repente no parece ser lo suficiente. O sea, sí son capaces de descobijarte, que nos ha pasado con los chicos. Creo que todos nos hemos sentido en algún momento que no han tratado bien a uno o al otro o a todos, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo es posible? O sea, sí hay algo ahí extraño. Pero es que también las chicas estas sobraron mal, porque luego hicieron todo espaldas y hicieron una rueda de prensa y tanta cosa, y a final de cuentas, si hubieran tratado de ver, no sé, de otra manera, las cosas hubieran sido muy diferentes, pero ellas fueron las que no estaban renuentes y no querían y no querían y no querían por seguir a esta señora. Y al Claro, final de cuentas se quedaron en el aire. tienes razón. No sé si tenga que ver también que los grupos de chicas siempre son más complicados, porque parece que había muchos celos y envidias entre les Seraphim y ellas y también las Elite. Pero, por ejemplo, en el caso de Jimin, que nosotras hemos sentido que le ha hecho falta apoyo de la empresa, a pesar de que es tan buen vendedor, esa clase de cosas que todas hemos notado, no sé, es extraño, no sé cómo explicar que hagan eso. Otra cosa que se me viene a la cabeza, lo vi y siempre me quedé con esa cosa. No quiero pensar mal, pero hay una parte donde los chicos van a los Grammys que traen unos trajes azules, Jungkook y Jimin, otros andan de color así. No sé si se acuerdan, Como el último guinda, ¿no? Grammy. Ajá. Entonces se bajan del carro, de los carros, y está este señor, y en una de esas agarra a Jimin y lo agarra, pero lo agarra de la cintura para abajo. Y en eso, Suga ve y se pasa en medio y lo separa para que no siguiera tocando a Jimin. A mí ahí sí me quedé así como que no se vio muy bien. A lo mejor lo hizo sin querer, a lo mejor, pero lo raro fue cómo se metió Suga, como para separarlo, para que no lo siguiera tocando. Y así me quedé yo así como, Y esto, sí, Janet dice, a mí me parece que ellas se querían beneficiar de la empresa, hablando de las New Jeans, y dices, pero sí, ¿por qué la empresa no apoya a Jimin? Qué triste. Pero eso que tú dices, ese momento yo también lo vi, Ana, es cierto. Y hablando de Vance Hugh, se ha dicho mucho que andaba con un par de chicas de Les Seraphim, que eran sus favoritas. Fíjense ustedes hasta dónde llegó el chisme. Porque decían que ellas, a diferencia de los otros grupos, sí tenían el número personal de él y le llamaban, y hasta ya saben cómo le decían, ¿no? O sea, cariñosamente se referían a él, porque también salió en un en vivo de ellas. Es decir, ya se empieza a ver como que tal vez no es tan puro el asunto dentro de Hype, no sé, ¿no? Pero eso, como les decía, son cosas que pasan, no sé si en el medio del espectáculo o qué, pero es como muy sabido que se aprovechan de los talentos, o sea, eso está mal, y sí pasa, que es lo más triste. quién sabe. Y además como Jimin siempre ha sido el más noble, el más tranquilo, el que no dice nada. Ya ves que también él comentó en su primer disco que él estaba sacando muchas cosas que tenía guardadas adentro. Entonces, quién sabe cuántas cosas no haya habido. Y no se sabe, y no se han dicho. Los otros muchachos, por ejemplo, Suga ha pasado por mucho, pero Suga es fuerte. Él es fuerte porque es muy buen compositor. Nam también, como líder, como compositor. El que es un showman es J-Hope. Ujú. Ese es, wow. A mí me gusta mucho la voz de Jin, su carácter, su carisma y todo. Pero para mí, o sea, ha sido una gran sorpresa, pero gran sorpresa que haya llegado hasta donde ha llegado y que haya hecho los conciertos él solo. Definitivamente yo lo veía como más tímido, como menos como para desenvolverse solo. Pero sin embargo, fue sorpresa para mí. Entonces digo, si Jin lo pudo hacer, ¿cuánto más no puede hacer Jimin? Cierto. Y él como que no se siente completa, me da la impresión como de que él no se siente totalmente seguro como para aventarse para conciertos él solo. Pero es muy A mí bueno, baila, canta y Claro, a mí me criticaron mucho porque recuerdan esos videos que saqué hace un par de semanas donde hablaba de que yo sentía que Jimin era inseguro en lo que tú estás diciendo. O sea, no es que él no sea capaz de crear música y arte maravilloso, pero sí creo que le da un poco como, no sé,
Pues sí, literal como resquemor, estar solito en un escenario, crear todo un concepto, porque sí es fuerte crear todo un concepto y estar tú ahí solo y no tener esas 6 almitas detrás de ti. Yo creo que eso es muy fuerte. Yo creo que sí, que él es capaz de hacer todo eso. Lo que pasa es que tal vez sea un poco el temor por tanto mala onda, tanto hate que le echan y tal vez él mismo siente un poco de inseguridad por eso, no sé, quizá podría ser, porque material tiene, capacidad tiene, fortaleza tiene todo. Mm. De hecho, Belleza. pero si ahorita, por ejemplo, en los conciertos de Jim criticaron a Jungkook porque efectivamente no cantó como siempre, imagínense ustedes, o sea, un pequeño error y de verdad, híjole, se les van encima. Por ejemplo, Janet dice, sí se dan cuenta que J-Hope es un chico excelente, pero no se gana los premios. Completamente cierto. Es que es lo que Sí. decía, está raro todo esto con ellos. Pareciera que el apoyo no es igual. Ahorita los premios Mama se habló mucho de que no habían apoyado a J-Hope y Jin, o que se había dividido el fandom y que si se hubieran ido por uno hubiera ganado uno, pero que así ninguno de los dos ganó. Es que fue, viejo, la verdad, su show estuvo fenomenal. Yo creo que fue un show de mucha calidad, mucha calidad. Y tuvo él mucha condición y trajo mucha gente, mucho equipo, mucho sonido. Todo está fenomenal. Muy bonito su show, muy bonito. Muy No sé, bonito. Creo que quizás las votaciones están muy manipuladas con los premios. ¿Se acuerdan cuando estaba entre Jimin y Nam? ¿Cómo han hecho bueno, las ARMYs han hecho todo un bando, así que no le corresponde, que sí le corresponde, que porque él gana mucho premio, que si no gana ningún premio? Han hecho todo un lío con eso de las votaciones. Lo mismo ahora último. Entonces parece que está muy manipulado, compran votos, no sé cómo hacen eso de las compradas de votos. y No cuando sé, a mí ganó me parece Jenny que en está lugar de muy Jimin, manipulado. todo el mundo había votado por Jimin. Todos estábamos en una. Yo me acuerdo que se hacían votaciones y las muchachas tenían varias cuentas y varias veces cuando eran dobles y todo. Y que no haya ganado, eso sí como que estuvo bien, increíble. Y todo porque Bien se extraño. presentó Jenny en los premios y Jimin no iba a estar. Sí, justamente ha sido bien extraño. A mí también me ha parecido bien raro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Estaba pensando si tanta gente ha votado, votábamos en las horas pico, los dobles, todo. No sé, y estaba bien, no sé qué fue lo que ocurrió al final. Es cierto. Por ejemplo, dice Janet, los escenarios son geniales de J-Hope, la voz, los sitios, pero no se ve el apoyo. Es que algo está pasando y ahorita como que yo creo que el próximo año ya con el regreso de ellos vamos a notar el verdadero impacto, porque también como que le han dado chance a muchas otras agrupaciones a que crezcan, ¿no? Pero yo creo que el próximo año se va a ver la diferencia y no creo que ahora sí puedan otra vez volver a hacer la manipulación de votos, pero sí de todas maneras se nota, pues que si no estamos todas de acuerdo para votar, no se logra nada, ¿eh? Eso sí les digo, porque ahorita los mamás se notó, esa división entre Jacob y Jin provocó, según dicen, que ninguno de los dos se llevara nada, porque querían hacer lo mismo que pasó con Namjoon y con Jimin, es decir, votar por uno para que uno se lo llevara. Entonces, parece ser que aquí sí no se pudieron poner de acuerdo. Digo, como nosotros no estamos dentro de ese fandom específico, ya sea de Jin o de J-Hope, pues no supimos muy bien qué fue lo que ocurrió, pero parece sí, que sí se afectó porque no estuvieron unidas. Sí, porque se supone que Jin era el que iba ganando y siguieron dividiendo los votos, pues. Si se hubieran afincado a votar solo por Jin, a lo mejor lo hubieran logrado. Ujú. Pero no se logró, si hubo diferencia. Janet dice, y gente que mueva a J-Hope, por lo menos yo fui a todos los cines y estaba súper lleno. O sea, J-Hope tiene un poder increíble, de verdad. O sea, wow. Y tiene razón Ana, es muy sorprendente lo que ha logrado Jin. Y la verdad es que ponerlos frente a uno del otro cuando han hecho un trabajo tan extraordinario los dos y tan distinto, Sí, sí, señor. complica mucho. Es muy difícil ponerlos a competir entre ellos mismos. Sí. Imagínense un show de Jimin contra uno de Jungkook. Es que es casi un calibre altísimo. ¿Se imaginan ustedes eso? Yo pienso que ellos deberían hacer conciertos, pero conjuntos. Ponte Jimin con Tae, o Jimin con JK, o JK con Tae, porque ellos tampoco tienen muchas canciones. Entonces sería cuestión para poder hacer un show así grande, porque el de Jin, yo no pensaba que Jin iba a hacer un concierto porque él no tiene muchas canciones. Pero como metió juegos y toda esa dinámica, con eso como que redondeó la cuestión, ¿no? El programa. Y entonces yo pienso que Jimin y JK deberían hacer lo mismo.
o la empresa, pues. Mm. Pero se imaginan, ¿no creen que sería muy complicado ponerlos en duetos? Que también se ha hablado mucho de esa posibilidad porque en otras agrupaciones lo hacen. Ajá. Las subunidades, ajá, las presentaciones de subunidades. Efectivamente, subunidades. Janet dice, Jean tiene una voz genial y el carisma. Tiene razón, la voz de Jean es preciosa, de verdad que sí. Y sorprendente, no sé si vieron hoy el detrás de escenas de los conciertos, cómo está ensayando, corriendo y cantando. Wow, es que sí es sorprendente lo que ha logrado Jean, ¿eh? ¿No? Y que él no ha parado desde el día siguiente que salió del servicio militar. Que eso también es admirable, ese muchacho, y después empezó a hacer los rooms y todo, o sea, él no ha parado, y todavía está así como insatisfecho, él quiere más, él quiere darle más cosas a Army. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a despedirnos? Pero el próximo martes nos vamos a volver a juntar porque vamos a ver el episodio 2 de la segunda temporada. Y ya saben que el miércoles yo voy a procurar ponerles los 2 episodios nuevos que vayan saliendo para que ustedes puedan irlo viendo y el viernes nos volvemos a juntar. Yo creo que es importante que hagamos esto porque nos mantiene unidas, vemos todas pues lo que estamos sintiendo, lo compartimos, entonces creo que eso le da mucho sentido que hagamos esto. Y también dice Janet, a mí me parece que él se mueve mucho y hace varias actividades. Lo importante es apoyar a nuestros chicos. Tienes razón, Janet. En general a los 7, porque es como sucede en casa. Nosotros podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero si alguien de afuera dice algo de ellos, uy, no. Hablando de todo y antes de despedir, ¿ustedes se imaginan cómo va a ser ese combate? Con esos 7 monstruos distintos, con esta música nueva que viene. Hay que estar súper abusados para cuando vayan a salir las preventas de los tickets, porque eso va a ser una locura. Después del 24, que es cuando termina Are You Sure, ¿qué les parece? Si prácticamente nos tomamos 2 o 3 días. ¿Cuándo cae el 24? Déjenme ver. Miércoles, cae un miércoles. Cae un miércoles. Pues tendría que ser para ti, Ana, pensando sobre todo en viernes. Tendría que ser el viernes 26 para que hagamos la lectura de cartas juntas. Y otra cosa, gracias por subir los videos antes de que, aun cuando sea para el viernes, porque yo no tengo manera de cómo y al menos así ya los veo y ay, dije, ya los vi, mi corazón se pone contento. No me des las gracias, Ana, créeme que lo hago con mucho amor, porque imagínate si no, si estábamos todas bien nerviosas y poder ver la serie, ay no, pues es lo máximo, ya llegar aquí, comentarla, porque es lo que decíamos, hay muchos detalles, entonces es bonito que podamos platicar, que si lo de los pajaritos, que si lo de la ropa, que si lo de la casa, porque quién más nos entiende. Es la segunda vez que lo vemos, por ejemplo, si lo vemos cuando recién sale, cuando lo subes, y lo vemos, ¿verdad? Y lo volvemos a ver y ya vemos más detalles. Sí, te digo que a mí ahorita me pasó. Sí. Ay, no, Liliana, gracias a ti. Dice, sí, gracias, mira todas sus actividades y es muy lindo. Ay, no, gracias a ti, Janet, gracias a todas las que llegaron, otras que llegaron y se fueron, otras que no pude dejar entrar, fíjense que se me trabó. En algún momento alguien entró y no me dejó, creo que era Janet, la otra Janet. Es que tenemos muchas Janet. Aquí tenemos un problema, tenemos muchas Marías, tenemos muchas Janet. Luego también tenemos muchas Carmen. Y yo así, válgame, tenemos muchas Anas también. Lo cual es bonito, encontrarlas ha sido maravilloso y siempre se los digo. Entonces, tenemos una cita, las que puedan llegar el próximo martes igual a las 5, ahora voy a transmitir el segundo episodio, para que también, yo de hecho les quería proponer que hiciéramos así como nuestras anotaciones de nuestros momentos que nos gustan, para que lo platiquemos, y también si alguna de ustedes se quiere ofrecer de moderadora, yo feliz, para que lo hagamos todo en orden, muy bonito, y nos divirtamos muchísimo. Entonces, si alguien quiere nuestra última ronda de comentarios, las que quieran comentar algo, este es su momento. No, bueno, nos vemos el martes cuando hagas la próxima transmisión. Bueno, para la cuestión de la lectura, lo que tiene que avisar y nos conectamos con la... Sí, para que estemos aquí y opinemos y hagamos nuestro programa bien bonito. Janet dice, bueno, lo importante es que todas estamos aquí por una misma causa. Completamente cierto, Janet. Liliana, ¿querrás decir algo? No sé si todavía está Lili porque ya no la escucho. Aquí está. Estoy, muchas gracias. Y un gusto a todas conocerlas por este medio. Un gusto y nos vemos pues nos escuchamos el martes. Sí, estoy siguiendo tus videos, todo. Gracias, Bel. Ay, no, gracias a ti, Lili. Oye, querida Ana, gracias a las dos Anas, porque les digo que aquí gracias tenemos... A ti, mami, gracias a ti, gracias porque a Lili. Gracias a ti, porque que tu dulzura es muy especial. Ay, muchas gracias a mis Anas. Bueno, y piensen quién quiere ser moderadora también para la siguiente vez, para que organicemos nuestros temas. Gracias, es un placer, gracias a todas.
Sí, las quiero mucho. Gracias, Janet. Dice, gracias a todas, un placer. Buenas noches y gracias, Miguel. Buenas gracias y muy buenas gracias. Buenas noches Gracias a todas. Las quiero Gracias. mucho. Chao. Besos, bye. 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 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 야, 시작하세요.